Hola, esta es Rumaishian y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se estén lavando las manos y que estén en sus casitas pasándolo tan entretenido como yo, que también estoy encerrada. Pero bueno, es para bien, todos lo sabemos. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es un Draw My Life. Y de hecho dejé dos encuestas en mi Twitter. Un Draw My Life sería de mi historia dibujando y el otro pues mi experiencia emigrando, que fue el que ganó y el que voy a contar hoy. Es un tema un poco serio. Voy a tratar de que sea lo más resumido posible, pero realmente es un tema bastante largo y difícil de abarcar porque, ¿cómo se los explico? Era un tema que comenzó desde mi secundaria y la decisión la empezamos a tomar cuando yo estuve en la universidad. Y mientras más lo postergábamos, más inevitable era la necesidad de quererse ir porque, bueno, Venezuela realmente no es de los mejores lugares para vivir actualmente y bueno, hay muchas razones por las cuales el país se está viniendo abajo, especialmente en lo político y en lo económico. ¿Cómo se los explico? Trataré de ser lo más breve posible, pero imagínense a una niña pequeña desde primaria tener que enfrentarse con los problemas políticos de su país. Tener que ver cómo la gente constantemente se pelea por si eres o no chavista. Y yo en esa época ni siquiera sabía lo que significaba la palabra hasta más adelante. Pero ya desde que yo era chiquita recuerdo que había discusiones sobre el tema. Sobre todo en mi casa, que estaba dividida por un bando y por el otro. Era insufrible. Bueno, el país en ese momento era decente. Podías conseguir comida en esa época que era, bueno, comparado con hoy, bastante. Recuerdo que el país estaba en decadencia. El presidente era un testarudo, temperamental, pedante, incapaz de aceptar cualquier cosa que saliera mal de su régimen, entre muchísimas comillas. Era un megalómano frustrado, por así decirlo. Pero bueno, no era que se pudiera decir mucho. El país también era muy pobre e ignorante y la gente apoyaba a ese imbécil. No quiero sonar clasista, pero mucha gente pobre es muy fácil de manipular porque la mayoría de ellos no tienen conocimientos, son ignorantes en el buen sentido de la palabra y son bastante fáciles de malinfluenciar. Por eso muchos terminan robando. Esa premisa de buscar destruir a los ricos porque por culpa de ellos tú eres pobre, en realidad solo afectaba a la clase media trabajadora, porque los verdaderos ricos que afectaban al país eran ellos, pero siempre se ponían la careta de que eran los que trataba de darles una buena vida, cuando jamás fue así. Y desde la perspectiva de un adolescente de secundaria llegué a pensar que los problemas simplemente se solucionarían cambiando de líderes y de ideas políticas, pero con el tiempo me di cuenta de que jamás sería así porque, bueno, en resumen, líder idiota, gente idiota que los eligen. ¿Realmente la democracia sirve? Llegué a dudar de eso muchas veces en la vida. Lentamente, cuando pues estuve en secundaria, todo fue a peor. Cuando ese señor murió, fue como tirar de la pieza débil de un yenga y que todo se venga abajo. Así. El señor Plátano, que vino después, pues empezó a decir estupideces y a hacer leyes estúpidas. Que ese señor fue elegido por el otro, ¿no te hace pensar que quizás las votaciones fueron un poquitín mucho manipuladas? Siempre dirán muchos que quedará la duda, pero yo estoy 100% segura de que ese señor nunca ganó esas votaciones. A partir de ahí mi universidad se fue un poquito al garete, empezaron las revueltas, las llamadas guarimbas, siempre habían muchas explosiones y también tiradas de bombas lacrimógenas, calles aglomeradas porque había gente protestando y muchas más cosas que incluso pasaban enfrente de mi casa, tiroteos, y yo siempre tenía que estar con un tapabocas por el gas pimienta. Era horrible y fue una de las peores épocas porque también me acuerdo que me enfermé y no pude ir a clases
Y también debido a eso casi que pierdo 2 materias por pensar más en mi vida que, bueno, que en las clases. Honestamente, habían profesores muy inhumanos que no les importaba que hubiesen explosiones o que hubiese malos tratos de parte de los militares. Tenías que asistir o si no, pues no pasabas. Llegados a este punto, ya yo estaba pensando querer irme de mi país porque ya era insufrible y mi familia también lo pensó, pero ¿a dónde iríamos? ¿Cómo viviríamos? ¿Realmente nos aceptarían en aquel otro país? Eran tantas preguntas y éramos tan inseguros que en un principio siempre nos echábamos para atrás, pero inevitablemente se llegó a esa decisión más a futuro cuando me gradué. Es terrible cuando tu propio país lentamente empieza por cosas tontas que eran quitarte juguetes dulces que siempre llegaban y lentamente empiezas a dejar de viajar, a dejar de comer lo que siempre comías, sentirte como si estuvieras en una cárcel asfixiante que tú no elegiste, donde la gente estúpida que eligió dichos líderes mediocres están pagando con creces sus decisiones, metiéndote a ti también como pagar justo por pecadores en ese tremendo saco de basura llamado Venezuela, que ahora es. ¿Y si extraño mi país? Bueno, no puedes extrañar algo que ya no existe. Es que, vamos, ya no es lo que solía ser y no lo puedes extrañar. Eventualmente, pues terminamos por elegir un lugar donde quedarnos de tantos viajes que nosotros tuvimos con el país. No estaba tan mal, pero les diré, empezar de cero no es fácil, nunca es fácil, pero no es imposible. Cuando me gradué, fue gracias a que yo hice bastante dinero de mis dibujos que pude irme. El viaje salió entre triste, entre emocionante y acabó pues conmigo enferma. Estaba insegura y ansiosa por mi futuro, pero al mismo tiempo lo que queda atrás huele a podrido y no te queda de otra que seguir adelante. Y toda esa carga de emociones, estoy segura que eso fue lo que me enfermó en el viaje. Mi madre tuvo que asistirme porque me la pasé vomitando en la primera noche, hasta que llegamos a la casa donde nos íbamos a quedar y pues terminaríamos por mucho tiempo. Ni siquiera recuerdo cómo fue que llegué del todo a la ciudad donde tenía que llegar porque era un viaje de 5 horas, yo estaba enferma y creo que me la pasé durmiendo. Pero luego cuando me desperté me sentí mejor. Supongo que simplemente estaba demasiado ansiosa. Y después de más días de reposo, pues ya estaba como nueva. La llegada es emocionante, pero el cambio de cultura te va golpeando. Después de un año ya pude empezar a trabajar y pues empecé a darme mucha cuenta de la diferencia de pensamiento. Mi país de origen es Venezuela y donde estoy viviendo es Estados Unidos. Y ya se imaginarán, es un enorme cambio, no es nada normal. Las jornadas de trabajo son muy esclavizantes y más duras, pero la paga pues vale mejor la pena. Los días festivos son bastante extraños. No es algo que ya no hayas visto antes porque te acostumbras a ellos después de verlos en la televisión. Los gringos siempre te bombardean de su cultura, sobre todo en las caricaturas. Habían días festivos que no sabía cuándo eran, pero sí los conocía porque ya yo había visto de ellos antes, como por ejemplo el St. Patrick's Day, Día de Acción de Gracias, el 4 de julio, etcétera. Ya lo demás como que Halloween, qué sé yo, en Navidad eran cosas que se ven globalmente. Pero por ejemplo Semana Santa, aquí le dicen Spring Break y bueno, te vas acostumbrando a los términos. También al término de Pascua, que aquí lo llevan diferente en Venezuela, y así sucesivamente. Recuerdo que también los primeros años tuve que irme en bus a todos lados y era insufrible para una persona que está acostumbrada a ir en carro en todos lados. No era algo que yo pudiera pues llevar con felicidad, pero me fui acostumbrando.
Pero eventualmente como que me cansé de eso y dejé el transporte público atrás y empecé a tomar Uber o Lyft. Aunque fueran caros, pues valían más la pena porque me sentía un poco más segura de que estar yendo en transporte público. Vivir arrimado es terrible, sobre todo cuando te reciben. En cuanto tengas dinero suficiente, les sugeriría que se mudaran lo más pronto posible y con la gente de mayor confianza. Tuve que adaptarme a tantas cosas y a tantas formas de pensar. No es lo mismo que, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, te vendan algo y si está malo, pues no puedes hacer nada al respecto, que acá, que si te venden algo malo, pues tú vas, te quejas y te dan otra cosa. Es, es un boom, o sea, tú piensas que esto es lo que debería de pasar, que este debería de ser el cómo de verdad funcione algo, pero luego ves que estás acostumbrado tanto a cómo viviste tú, a cómo fuiste criado, que de todas formas lo que crees tú que es lo lógico, cuando te pones a reflexionar es como no es tan lógico cuando te crían de esta manera. Y bueno, es simplemente un boom en tu cabeza cuando cambias de cultura. Y si alguien está pensando en mudarse, pues le sugeriría bastante que se haga la idea de que no va a ser sencillo, de que va a ser doloroso, que va a ser frustrante, humillante y muchas cosas. Sobre todo la parte de la xenofobia, aunque mucha gente diga que está un poco más controlada, eso no significa que no deje de haber. Aun si mi apariencia es de una persona blanca, cuando abro mi boca y empiezo a hablar en español o se nota mi acento en el inglés, siempre he notado también que hay gente que me trata mejor o peor después de eso. Ya sea porque me tengan lástima debido a la situación de mi país, que yo lo he sentido de ciertas personas, o ya sea que me vean de forma despectiva por, lamentablemente, la mala reputación que nos hemos ganado nosotros los venezolanos gracias a otros venezolanos que son una mierda y que acepto que existen y que nos dejan en mal. Por eso mi trabajo, o por lo menos lo que trato de hacer, es ser esa parte de los ciudadanos inmigrantes que hace todo bien, que está al margen, que hace todo correcto y que no se mete en problemas y que es lo mejor que puedo hacer por mi parte, sobre todo porque no queda de otra. Además, es un poco cansino, pero no pueden culpar tampoco a sus gobernantes por tomar acciones contra ciertos inmigrantes. Después de todo, muchos de ellos no hacen las cosas bien o pretenden que cuiden de ellos cuando en realidad su propia responsabilidad es de ellos. Después de todo, ellos son los que se están arriesgando a buscar una mejor vida. Es algo que yo hice y es algo de los que tienen que ser conscientes, porque un gobernador o un presidente o lo que sea va a cuidar principalmente de sus ciudadanos antes de cualquier otro. Por eso uno siempre que hace estas cosas está un poquito a la deriva y bueno, no queda mucho de otra así. Solamente tú puedes pensar por ti mismo. En fin, es un tema para reflexionar. No quiero tampoco hacer el video tan triste y tampoco quiero contar mi vida personal. Pero si quieren saber más detalles sobre, qué sé yo, mi vida como bilingüe o tratando de comunicarme con gringos cuando estos hablan así como que cortado, porque ellos también tienen su propio dialecto chimbo, así tipo barrio. Y bueno, eso vendría siendo todo. Espero que el video les haya entretenido, porque resultó bastante largo y espero que no sea aburrido. Y bueno, hasta entonces, chiquitines.